social y la pobreza. Otra imagen, bueno, esta es la imagen de lo que estoy diciendo, que por cada 1.000 euros, 500 son basura, 280 gastos sanitarios. Ustedes se preguntarán, pero ¿cómo es posible 280 euros de gastos sanitarios? Mira, el sistema sanitario es el sistema alimentario es el 10% del PIB, que son 100.000 millones de euros. Y el gasto sanitario que tenemos hoy en este país, en España, son aproximadamente 100.000 millones de euros. El 80% de las patologías sanitarias que van desde la caries hasta la diabetes, pasando por cáncer, cardiopatías, etcétera, es gasto sanitario inducido por la dieta. Con lo cual, esa es la relación, y eso es un escándalo que no se puede seguir de alguna forma soportarlo. El otro estudio que hicimos, para que ustedes puedan darse una idea del gasto energético del sistema sanitario, introducimos en el interior de uno de esos bloques, que aproximadamente viven 2.800 personas, un sistema sanitario que consumiera aproximadamente la mitad de lo que se consume ahora en energía. Pues dio como resultado que había un ahorro de energía de un molino de viento que tenía a la altura de la Sagrada Familia de 6,7 megavatios. Los habitantes que estaban dentro de ese bloque consumiendo la mitad de la energía estaban ahorrando 20.000 euros en valor añadido, tenían un ingreso diario de 7.000 euros de ahorro y dejaban de emitir a la atmósfera 12.000 toneladas de CO2. Y por último, Nick estaba hablando de las ciudades. Si el territorio donde está la ciudad de Barcelona ocupa aproximadamente unos 100 kilómetros cuadrados, que son 10.000 hectáreas. Si tuviéramos como único terreno esas 10.000 hectáreas y tuviéramos que comer a partir del sistema sanitario actual hiperenergético, solamente podrían comer 22.722 personas. Es decir, la alimentación de la ciudad de Barcelona requiere, con ese estatus que estoy hablando, requiere toda la extensión de Cataluña para poderse alimentar. Es lo que se llama capacidad de carga. Y por último, el enemigo principal de Futopía y de lo que estamos aquí es el Estado, ¿no? Entonces, el Estado es conocedor de todo lo que estamos aquí diciendo, de las bolsas de la basura, de lo que se consume. Entonces, nosotros decimos que es importante menos Estado y más barrio. Y nosotros lo que defendemos es la sociedad de 1.000 barrios. Con lo cual, todos los días producimos para que cambie ese food future, que es un cambio profundo en la industria de la alimentación. Y además es fácil y es posible. Bueno, muchas gracias. Bien, tenemos tiempo si queréis para alguna pregunta y para algo de coloquio. Antes de tomar la pausa café. ¿Alguien quiere intervenir? Adelante, ¿tenemos algún micrófono? Sí. Hola, buenos días. Primero felicitaros por las interesantes ponencias. Una pregunta para Jesús. ¿Podrías explicar un poquito más el origen de la comida que cocináis en estas fábricas y luego distribuís a las tiendas? Este futuro a 10 años, ¿no? Este futuro que ya fue avisado por el informe de más allá de los límites de crecimiento del año 72 del MIC, obliga a tener mucho cuidado con el aprovisionamiento de materias primas, ¿no? Primero, es posible comer carne, pero comer carne que provenga del almacenamiento de proteínas
como hacía mi madre cuando podaba los árboles, podaba los árboles, pues secaba las hojas de los cítricos y criaba conejos, ¿no? Eso está permitido. Lo que no está permitido es la estrangulación animal. El proyecto Utopía contempla, es un proyecto que se mueve hacia el veganismo, como una emergencia. Cuando tengamos la fusión nuclear, posiblemente podemos volver al filetón, pero ahora mismo al veganismo. En Murcia, no sé si será un caso especial, pero en Murcia hay grandes compañías que han instaurado la lucha integral biológica en sus invernaderos. Y nosotros nos aprovisionamos de un terreno que está alrededor de 50-80 kilómetros de nuestra fábrica. Somos pequeños, pero hemos tenido propuestas, ¿no?, de agricultores que en el momento que le podamos garantizar que le vamos a comprar lo que produzca, estarían dispuestos a aproximarse a nuestra fábrica de Murcia. Es muy importante resaltar aquí que nuestro alimento parte del grano. El 80% de lo que come el mundo es grano, ¿no? La cerveza es grano, el whisky es grano, la pasta es grano, es decir, todo es grano, ¿no? Entonces nosotros procesamos los granos en integral y tenemos un pequeño drama en Murcia, que no tenemos proteína vegetal procedente de legumbres, ¿no? Porque en Murcia pensamos en que hay que plantar lechugas que sean muy sostenibles en el bancal y que después terminen en Suecia, en un camión que ha recorrido el río. No sé si he contestado a la... Ese es el origen de nuestra materia prima, es la proximidad, porque lo más importante es nuestra huella. Nosotros queremos bajar, en vez de gastar 10 calorías para producir una caloría, nosotros queremos con una caloría producir una caloría, con lo cual todo tiene que ser de proximidad, todo tiene que ser integral, todo tiene que basarse en proteína de origen, entre comillas, vegetal, utilizar los granos y utilizar los vegetales simplemente desde el punto de vista de vitaminar el cuerpo. Sí. Hola, señor Sagullo de Ecocircular, y quisiera saber por qué el Estado es el principal enemigo de la utopía. Bueno, hombre, el Estado sabe de la existencia de esta bolsa, conoce los datos de la inclusión social. En Murcia tenemos un índice que se llama AROS, de inclusión y pobreza, que ronda el 40%. Eso lo conoce el Estado, ¿no? Conoce también la existencia de esta bolsa, conoce que el coste del alimento dentro de la familia vale 4 euros. ¿Qué hace el Estado? ¿Y qué es lo que hace el Estado? El Estado no está haciendo nada, porque las partes por millón de CO2, las partes por millón de CO2 están continuamente incrementándose, ¿no? Yo lo único que quiero decir aquí es que hay que transferir el poder a la sociedad civil dentro de entornos de barrio. Y ese entorno de barrio en el futuro es el entorno donde un individuo levante la mano y no necesite carnet de identidad, sino que se pueda identificar con su nombre. Y que además no son barrios que están en confrontación con el barrio de al lado, ¿no? Pero son barrios de resiliencia. Y porque posiblemente ya vaya a ocurrir. Hemos complicado la química de la atmósfera de tal manera que posiblemente ese problema lo vamos a sufrir, ¿no? Entonces, el mejor sitio de refugio, el mejor lugar para la resiliencia es el barrio. Y poco tiene que hacer el Estado en esa estructura de barrio. ¿Sí, otra pregunta? Sí. Hola, buenos días. Mi nombre es Jorge, soy vicepresidente de la Federación de Centros Especiales de Trabajo de Cataluña. Y lo primero de todo me gustaría felicitar a Restaurantes Sostenibles por esta iniciativa. Y la pregunta va para Jesús Pagán. Me gustaría saber ahora mismo, en la experiencia que estáis teniendo en Murcia, qué número de menús estáis haciendo diariamente y cuál es vuestra meta en la ciudad de Murcia. Bueno, la ciudad de Murcia tiene 450.000 habitantes, ¿no? Utopía no es fácil, porque tú puedes abrir mañana una tienda que venda platos
de recetario tradicional exquisitos entre 1 y 2,5 euros, y te pueden identificar fácilmente como un low cost de la alimentación, ¿no? Eso es un fracaso, la utopía. Nosotros queremos que la gente que vaya a la tienda, además de querer comer bien y tener un precio bajo de la comida, vaya por el discurso y por el contenido, ¿no? Nosotros ahora mismo, la fábrica nueva que hemos montado tiene aproximadamente una capacidad de unos 9.000 en el turno de 8 horas, y queremos incrementar las tiendas para esta fábrica en aproximadamente entre 20 y 25 unidades, y ya daría cobertura a un 5, 6, 7% de la población urbana. Sí, también me gustaría saber un poquito, has dicho antes que habéis abierto 5 puntos de venta. Me imagino que tenéis una cocina centralizada donde desarrolláis todos los menús, y has dicho que también tenéis pensado abrir 5 puestos de venta más, ¿no? Sí, están en fabricación. Sí. Mi pregunta es, ¿qué número de puestos de trabajo estáis creando actualmente? ¿Y qué previsiones tenéis a nivel de toda la inversión que habéis realizado, el retorno, o para cuándo tenéis pensado tener un retorno satisfactorio, o si ya estáis en ese punto, o que puedas darnos un poquito más de detalles en este sentido? Bueno, nosotros captamos en capital, en Florida, para esa tienda, porque el sistema de crecimiento no cae muy bien al sistema bancario ni tampoco a nivel de ayudas en ayuntamientos y comunidades autónomas. La fábrica está abierta desde hace aproximadamente unos 7 meses, y le faltan 2 tiendas para llegar a su break-even, a su estado de no perder dinero. Sin embargo, las tiendas tienen una velocidad enorme en recuperar la inversión, ¿no? Porque la última tienda que hemos abierto, pues abrió con una facturación de 800 euros, que la mantiene diaria. Entonces, 800 euros, la ayuda de un autónomo, que son 9.000 euros, y un margen aproximadamente en las tiendas del 40%, pues provoca una amortización total de la inversión. Buscamos bajos de 300, 400 euros que tengan aproximadamente entre unos 40 y 50 metros, pues al cabo de los números de esa última tienda, en 1,5 años habrá amortizado. La última pregunta, por favor. Tenemos ya una. ¿Hay una? ¿Sí? ¿Tenemos tiempo de 2? Pues. Hola. Mira, soy Nuria. Nos ha comentado que la gente, cuando viene a comprar a sus tiendas, lleva su propio envase. Yo vivo en un pueblo de aquí de la provincia de Barcelona. Están instaurando el puerta a puerta, la recogida de basura puerta a puerta, y uno de los objetivos es reducir sobre todo el tema de envases. Una de las cosas que yo pregunté es: ¿yo puedo ir a un supermercado y pedir que me pongan la carne o el pescado en mi propio envase, en un tupper mío? Y me dijeron que no, que por un tema de sanidad, de higiene, que no está permitido. Entonces, no sé, en sus locales, quizá por cambio de provincia, las leyes son diferentes, pero aquí me sorprendió, porque sí que lo que queremos es reducir, pero no me dejan reducir. No sé cómo lo hacen ustedes o si las leyes son distintas. Bueno, nosotros no somos furtivos. Lo que sí se permite en todas las casas de comida, yo creo que habrá miles de casas de comida en España, ¿no? Que tienen su propio envase, pero nosotros estamos controlados por sanidad. Nosotros tenemos en las tiendas productos a 2 grados de temperatura, y cuando va el individuo con el envase le ponemos esa comida a 2 grados. Es una comida muy segura, porque otra cosa quizá, ¿no? Si se vendiera en caliente, pues tendría algún tipo de limitaciones, pero tenemos el permiso de sanidad para hacer ese tipo de trabajos. Yo no sé si las leyes en Cataluña serán distintas, ¿no? Pero no nosotros.
es que estáis hablando de rangos diferentes. Si tú vas al supermercado y violas un bote esterilizado para transferirlo a tu envase, en primer lugar, no arreglas casi nada, porque ese envase quien se lo queda es el supermercado, y se crea un residuo solo que en lugar de en tu casa se lo queda el supermercado. La pregunta es, yo voy a una tienda y quiero comprar 4 filetes, ellos cogen el filete, lo cortan y yo pido que me lo pongan en mi envase y me dicen que no pueden, que por tema de sanidad, que no permiten, que me lo tengo que llevar con su envase o con su papel de envolver o con lo que la tienda tenga que poner. Posiblemente sean reglas de compañías multinacionales, ¿no? De evitar cualquier mala noticia, es decir, pero... No, yo pregunté en una tienda de mi barrio, ¿eh? Ah, en una tienda. Sí, ya no de grandes superficies, en una tienda de barrio. Y me dijeron que debería de ir a la Frutopié de Murcia, porque nosotros... Trasladamos todos a Murcia y ahí. Pues, permíteme una pregunta, por favor. ¿Hay una pregunta más a...? ¿Sí? Adelante. Que el tiempo es el tiempo y tengo que darnos el café también. Adelante. ¿Es el otro? Gracias. Ahora. Ahí, ¿me oyen? Sí. Okay, so this question is for me, so I hope you all have your headphones. We're going to talk about different experiences in different things of Barcelona. We're focusing a lot in Barcelona now. However, in order to get a different view, why don't you let us know a key point of the findings about the results you have been investigating in Finland? A key point that you can let us know something interesting for us? Sure. I was worried that there would be no questions for me, that I've been too comprehensive. So thank you, Tatiana. Can I say something about the state as the enemy thing? I agree with 50% of that. I think that it can be problematic. State interventions or lack of state interventions. Take the cosy relationship that the sugar lobby have with government. The subsidies that the American government gives to its farmers. These are clearly negative interventions. But I've also, in my research for this project, I've seen some great work that the government of Italy and the municipalities in Milan and other regions and cities in Italy have done in turning, for example, organic collection systems or the amount of organic waste collected on the island of Sardinia from 4% to 60% in about 12 years. And that would have only happened with a positive mindset from the local government that said waste, if treated correctly, you can shift from being a hazard to actually being a benefit. I went to Denmark and I visited a biorefinery in a place called Billund, where they're actually generating profits from a wastewater treatment plant. And the only reason that worked is because of an intervention by the government that would allow them to co-digest sewage and solid waste. So I agree with 50% of that, of what he said. But I think if we ignore the state, if we're going to try and do it without the state, I don't think we're going to succeed. We have to work with policymakers. So, examples from Finland. So, Tatiana said, I went to Finland a few months ago to explore 3 restaurants that had circular economy in their DNA. One of them was a restaurant called Nolla. They have this zero waste ideology. Basically, they've got rid of bins. Part of that started with a mindset shift. A mindset that said, do we need bins? They got rid of their bins and they replaced them because for the things like this you don't need, you can just have reusable containers. But for their organic waste, they had an in-house composter which turned their organic waste into compost in 3 days. So they just sent it back with the farmers, with their suppliers. The second restaurant was called Ultima. Their whole tagline was high tech and hyper local. It's very cold in Finland, and so in order to guarantee and have a resilient supply chain, this guy was exploring how he can bring the farm into the city. It's great. You go in, there's herbs all over the walls. He's growing mushrooms. There's crickets chirping around, little insects, and he's trying to be a test bed for growing food in the city and also experimenting with things like algae. That was very inspirational. The final restaurant I visited was a restaurant called Loop,
Amazing place. It was actually, the restaurant is it's in the old lunatic asylum that's owned by the state. The state gave them this restaurant on a cheap rent to allow them so it could work. They take some of that 69 million kilos of perfectly edible food waste that the retailers and the food processors in Helsinki throw every day, and they turn it into an amazing business. So there are three examples from Finland. I'm sure there are plenty of examples from Barcelona as well. Thank you. Sí, me gustaría hacer una pregunta a los dos, Nick y Jesús. ¿Cuál es el papel de la alta gastronomía y de los chefs en esta misión de la economía circular? What is the mission, what is the role the chefs and the gastronomy in the mission of circular economy? Chefs have a very important role to play. I have a big list, I can go on, but let me just have a couple of things. So chefs can turn ingredients that are good for the soil, good for the environment, into tasty things. Yeah? Not everyone, you know, a regular cook at home doesn't know what to do with a chicken neck or a chicken gizzard or some unusual cut of meat. Yeah, so they can turn these unused vegetables, cuts of meat into delicious things, and they can lead the way. They can inspire people to do that at home. There's a guy, my favourite chef of the moment. Sorry, Mr. Adra. I mean, I've never eaten Adra, but he's great. But this guy called Dan Barber. He thinks that chefs and restaurants can be the engine for regeneration of soils. So what we do at the moment is people, they go, I want to eat this, and I want to eat that, I want to eat this, and so then the farms have to produce it. That's not necessarily the right way. You need the farms, you need to grow rye in order to fix nitrogen. Yeah? You may need to have goats in order to manage the shrub around your farm or something. So this chef, Dan Barber, he's saying that the restaurants can be the engines of regeneration, and soils is just the most important thing, by the way. If we fix our soils, I think we're a long way to fixing many of our problems. But so if restaurant and chefs can innovate with the kind of food that is beneficial for soils and then create delicious and tasty dishes for their customers to enjoy. And by the way, in the US, May 2015, people now spend more at restaurants than they do at grocery stores. We're flipping round. And so they have a key role in inspiring, creating delicious meals, and then people can enjoy that and also sort of take those things home. Jesús. Bueno, yo pienso que todos estamos en la misma nave, ¿no? Esto no se puede cerrar ni a nadie, y cualquiera de ustedes aquí puede que tenga brillantes ideas de cómo cambiar el sistema alimentario, pero... Entonces, yo pienso que la alta cocina y los chefs deberían de jugar un papel muy importante, sobre todo de divulgar que nuestra forma de alimentarnos es nociva. Me han dicho por allí que ya no se puede seguir hablando. Responda la pregunta, Jesús. Entonces, bienvenidos los chefs a este nuevo cambio en la alimentación que es necesario, que no es una cosa armable, que es el sector económico más grande del mundo y que nos está matando. Muy bien, pues gracias Jesús, gracias Nick. Thank you, Nick. Doy paso a la pausa para tomar un cafelito y recordad por favor de dejar los aparatos de traducción hasta las 11:30, que nos vamos a ver.